¿Cómo están, jóvenes? Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Qué bendición estar de regreso hoy domingo. Domingo en este culto vespertino, culto por la tarde, de domingo a las 6, estar en nuestro templo de calle California y Fray Borges en la colonia Xochiloa, en Ciudad Obregón, Sonora, México. Gracias a Dios por esta gran oportunidad y gran bendición de poder traer el mensaje de la palabra de Dios a ustedes. Muy bien, vamos a la palabra de Dios, vamos a Apocalipsis capítulo número 3. Apocalipsis capítulo número 3, ahí en su Biblia, por favor. Vamos a terminar la predicación que hoy por la mañana dimos inicio. Era para primera, segunda parte. Bueno, aquí vamos con la segunda parte. Bien, Apocalipsis capítulo 3 y versículo número 11. Y luego nos vamos a Romanos capítulo 13. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 3, 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome. Una vez más. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vámonos a Romanos capítulo número 13. Romanos, ahí en sus Biblias, el capítulo 13, versículo número 11 y 12. Dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Dios bendiga su palabra. Oramos. Padre eterno, gracias por bendecirnos este día y por concedernos el honor de predicar tu palabra, de poder compartir tu mensaje, Señor, llegar a tanta gente. Gracias, Señor, por la bendición de ser tus hijos, por la bendición de tener un lugar donde congregarnos, de pertenecer a tu rebaño y de pertenecer a tu iglesia bautista central. Gracias, Dios, por amarnos tanto, por bendecirnos. Gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia y tu gran bondad. Oro que ahora entramos al mensaje de tu palabra, Señor, tú hables a nuestro corazón y que tú unjas mis labios con tu divino poder y con tu Santo Espíritu, de tal modo que todo lo que yo hable venga de ti. Que tu nombre sea honrado, sea glorificado y nuestra vida sea edificada y sea fortalecida en gran manera. Usa tu palabra, que caiga en buena tierra, que pueda germinar y traer fruto para gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, decía yo que esta mañana dimos comienzo a el tema la iglesia perseverante. La iglesia perseverante. Y decíamos que la iglesia persevera porque está consciente de la brevedad de la vida. Ese fue el primer punto. Y el segundo punto es: la iglesia persevera solo cuando se viste con las armas de la luz. Ese punto lo veíamos hoy por la mañana. Y qué interesante resulta, hermanos, cuando podemos darnos cuenta por la palabra de Dios que los cristianos estamos hechos para grandes cosas. En Cristo Jesús estamos para caminar derechos, para caminar hacia el frente y para caminar en un rumbo bien definido, en un camino ya establecido, un camino que Cristo Jesús vino a trazar y que ese camino nos conduce a mejores cosas y al final nos lleva al cielo, donde ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre. No es justo que el cristiano viva como un mendigo espiritual. No es justo que el cristiano viva como un despilfarrado espiritual.
donde no administra bien su vida, donde no organiza bien su vida. Por lo tanto, hermano, eso no le ayuda a ser un hombre pleno, un hombre feliz. Qué tristeza que hay cristianos que así viven, pero tenemos poder en Cristo para levantarnos. El enemigo por alguna razón nos derriba, pero el Espíritu Santo está ahí para levantarnos con su poder. Cristo Jesús está ahí dándonos la mano para que nos levantemos y que vivamos en ese poder que viene de lo alto, en ese poder único y exclusivo. La intención del enemigo es no solamente derribarnos, sino una vez que estamos en el suelo, aplastarnos y hacer de nosotros y hacer de los nuestros y hacer de nuestro entorno y aquellas cosas que hemos obtenido en Cristo, destruirlas, hacerlas nada. Pero ustedes y yo en Cristo, hermanos, estamos hechos para mejores cosas. Decía yo, qué triste ver a cristianos que viven en ese nivel y en esa calidad de vida cristiana o de calidad de vida espiritual, cuando el Señor nos ha traído a la vida cristiana para que estemos erguidos como un soldado, como un militar, hermanos, pero no cualquier militar, sino un militar poderoso y digno representante del reino de los cielos aquí en la tierra. Y usted y yo somos parte, hermanos, de ese pueblo escogido de Dios, ese pueblo que lo integramos, hombres y mujeres lavados en la sangre de Cristo, lavados en el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que somos llamados bienaventurados, como dice el apóstol Juan en el Apocalipsis. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y usted y yo somos ese tipo de personas. Bienaventurados porque hemos lavado nuestras ropas y ahora tenemos derecho al árbol de la vida. ¿Por méritos propios? Obviamente que no. ¿Por capacidad humana, personal, meramente? Por supuesto que no. Por el poder salvador de Cristo Jesús, el poder expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario, el poder que nos rescató de las mismas garras del diablo y de las llamas del infierno. Qué terrible realidad, hermanos, que hay personas que van en esa dirección. Mire, yo nunca había estado tan cerca, y déjeme decirle esto, nunca había estado tan cerca del infierno como hará que mes y medio aproximadamente, cuando mucho 2 meses, que pasando por allí en mi carro, íbamos mi hija y yo, y vimos que se estaba quemando una casa, pero una casa que apenas comenzaba a incendiarse. Nos llamó la atención, nos detuvimos y sí nos dimos cuenta que realmente la casa se estaba quemando. Era un incendio real. Y nos detuvimos, tomé mi teléfono, llamé al 911. Bueno, vinieron, luego que terminé de llamar, llegó la policía. Luego a los 5 minutos, 10 minutos a lo más, llegaron los bomberos y nos metimos. A menos yo me metí, entre otros hombres que estábamos allí, nos metimos a ver qué podíamos hacer, en qué podíamos ayudar. Obviamente la gente de la casa estaba, las mujeres llorando, no sé si en pánico o tristes, como haya sido, pero cierta histeria había en el lugar. Una persona adulta mayor, una mujer llorando. Caray, qué pena ver llorar a esas personas, a cualquiera, pero más a una persona de edad adulta mayor, por lo que está ocurriendo, pues se le está quemando su casa. Yo inmediatamente pregunté que si había niños o que si había enfermos a quien habíamos de ayudar para sacar de la vivienda, o ancianos que no pudieran valerse por sí mismos y ayudarles a salir. Pero ya me dijeron que los que había ya habían salido en ese momento por su propio pie. Qué bueno. Y tomamos una cubeta, uno de los policías y yo
tomamos cubetas y nos fuimos a la llave que quedaba cerca de las llamas de fuego. Por eso le digo que nunca he sentido el infierno tan cerca. Bueno, nunca lo había sentido, pero ahí en esa ocasión lo primero que pensé y creer que esto así es el infierno, es una llama viva de fuego, una llama real de fuego. Y llenábamos la cubeta y la tirábamos a la base de las llamas y lograba cada cubetazo de agua entre el policía y yo pues amedrentar un poco, o más bien quitar un poco la intensidad, pero muy poco. Luego volvía porque había objetos que incendiaban más. Hermanos, a 2 metros, qué terrible de veras. El policía me decía: Señor, no se acerque tanto porque si no se la va a acabar, me dijo. Después va a sentir el cuerpo muy ardiendo, me dijo, en el transcurso del día y los días que vienen. Mejor no se acerque tanto, acá de lejos hasta donde llegue el cubetazo de agua. Pues le tuve que hacer caso porque realmente sí era súper caliente. No, indescriptible, hermanos. Pobrecita la gente que muere quemada. Pobrecita la gente que sufre una quemadura de 3er grado, por ejemplo, que le llega hasta lo más profundo del cuerpo. Ahí yo entendí muchas cosas. Si ya valoraba la vida cristiana, allí valoré mucho más la salvación que el Señor nos ha regalado solo por la fe y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. De veras que interesante, hermano, me resultó esa experiencia. Ya ahí contribuyendo con los bomberos y bueno, los bomberos obviamente con su equipamiento que ellos utilizan ya protegidos, pues obviamente todo se volvió más ligero o menos pesado. Y tuvimos que salir y ciertamente todo el día anduve con la cara ardiendo, olor a humo todo el día. Me bañé y aún así seguí con olor a humo. Qué terrible realidad, hermanos. Bueno, pues hermano, gracias a Dios por el sacrificio de Cristo, que mediante su muerte expiatoria en la cruz del Calvario nos liberó del poder de las llamas de fuego, nos libró de las garras del diablo. Y mire, yo pensé tantas cosas en aquella, ¿qué sería? 15 minutos de estar echando cubetazos de agua en aquella vivienda que ardía en fuego. Yo decía, las personas que mueren quemadas, pero de perdida mueren allí. Pero el infierno no habrá muerte. El infierno es un sufrimiento eterno, donde las llamas no las podrá extinguir nadie. Nadie podrá apagar, ni siquiera bajarle la intensidad de aquel fuego. Qué terrible de veras. Fuerte, hermanos. Fuerte, terriblemente fuerte la intensidad de aquellas llamas y gracias a Dios que no había alguien en medio de las llamas, porque después yo pensé, y si hubiera habido alguien, me hubiera atrevido a entrar yo a rescatar a esa persona que estaba en medio de las llamas. Si hubiera habido alguien, ¿yo qué hubiera hecho? No, ¿cómo le agradecía a Dios que nadie estuviera en esas condiciones? De veras que sí. Hermanos, como cristianos tenemos que vivir valorando lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Él ya nos rescató de lo más difícil. Él ya nos rescató de lo más cruel, de lo más despiadado, que es una llama de fuego. Él ya nos rescató de lo difícil que es estar en las garras del mismo diablo, en las llamas del mismo infierno. Él derramó su sangre gloriosa en la cruz del Calvario, sangre que rodó sobre su cuerpo por nosotros. Y Él todavía exclamó al Padre pidiendo perdón por nosotros los pecadores. Hermanos, valoremos el sacrificio de Cristo Jesús. Ustedes y yo no estamos llamados ni hemos sido traídos a la vida cristiana para vivir como mendigos espirituales. El Señor nos ha hecho poderosos militares y tenemos que vivir como militares poderosos en la palabra, poderosos en el testimonio, poderosos en la oración, como militares que impactan por la forma de vivir, por la forma de hablar, por la forma de actuar de cada uno. Tenemos que vivir la gran diferencia, mis hermanos.
Y tenemos que vivir no conforme al orden de las tinieblas allá afuera, sino tenemos que vivir conforme al orden establecido por Dios, como dice la palabra de Dios, vestidos con las armas de la luz. Vestidos con las armas de la luz. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque la iglesia persevera y la iglesia va adelante por causa de la corona prometida. Porque el Señor nos ha hecho una promesa. Nos ha hecho muchas, pero a la que me quiero referir en este momento es que el Señor nos ha prometido una corona. Y no es una corona X, no es una corona cualquiera, no es una corona que usted y yo nos podemos ir a comprar a cierto lugar y ceñirla sobre nuestra cabeza. Y bueno, y ya se acabó la emoción, nos la quitamos y punto. No, hermanos, esta es una corona incorruptible. Una corona que no termina con el paso del tiempo. Los años pueden venir, los años pueden transcurrir y los años pueden pasar, pero es una corona incorruptible la que el Señor ha preparado para los que le temen, para todos sus hijos, para su iglesia, para su pueblo. Por eso el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia: retén lo que tienes, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Para que ninguno tome tu corona. En otras palabras, ¿qué le está diciendo el Señor? Cristianos de Filadelfia, y no me refiero a Filadelfia, Estados Unidos, por supuesto que no, estamos hablando de una de las iglesias del primer siglo. El Señor le está diciendo: hay una corona para ti. Hay una corona que Dios espera que tú la recibas. Y Dios desea dártela, y Dios desea colocártela en tus sienes. Dios desea que tú tengas esa corona. Una corona que está apartada, esperando a todo aquel que es fiel, a todo aquel que se mantiene leal a Cristo. Por eso es importante, hermano, que usted y yo no desperdiciemos la vida. Es importante y muy, muy, muy indispensable que usted y yo no desperdiciemos la vida, no desperdiciemos el tiempo. Pero quiero decirle algo: cuando hablo de esta corona, nada tiene que ver con salvación, porque la corona la podemos perder. Por eso le dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, porque la corona la podemos perder. Podemos dejar de ganarla. Por eso le digo, esto y salvación son dos cosas totalmente diferentes. La salvación es por gracia, es por la fe en Jesucristo, por el sacrificio, como he venido diciendo, que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores, por toda la humanidad doliente, sufrida por el pecado, pero metida en su forma de vivir de manera muy egoísta y personal. Y por eso, hermano, le aclaro, esto y salvación son asuntos muy distintos. La salvación está segura en Cristo, pero no la corona. Porque cuando hablamos de corona, estamos diciendo que la corona es una recompensa por una vida leal a Cristo, por una vida fiel a Cristo, por una vida comprometida con la santidad, por una vida comprometida con el servicio, por una vida comprometida con su Señor. Por eso es que la corona tiene que ver con recompensas. La corona tiene que ver por conservar, mantenernos siempre en el primer amor. Y el primer amor es Cristo Jesús. Me parece muy interesante que usted y yo tengamos que recordar esto cada día, hermanos. Mantenernos fieles, sirviendo al Señor en su iglesia. Mantenernos fieles sirviendo al Señor donde quiera que nos encontremos. Solamente, hermanos, imaginemos algo. Imagínense nada más. Imagínense esta belleza de vida. La voluntad humana embonando, encajando perfectamente en la voluntad divina. Hermano, qué conjugación
tan más admirable de veras. Lo voy a repetir. Imaginemos esta belleza. La voluntad humana embonando, encajando perfectamente en la voluntad divina. La voluntad humana sometiéndose a la voluntad de Dios. Hermano, no. ¿Esto qué nos da como resultado? Nos da como resultado una corona para disfrutar por toda la eternidad. Porque la corona, una vez obtenida, tampoco nos las quita nadie en la eternidad. El Señor mismo nos la colocará. Nuestras sienes portarán esa corona y será para siempre. Porque en el cielo no hay tiempos. En el cielo no hay temporadas o eventualidades. En el cielo no hay meses, no hay días, no hay horas, no hay años. Sencillamente la eternidad está allí. Por eso es que la corona en el cielo será para siempre, hermano. Por eso hablo de que sería una conjugación admirablemente impactante. La voluntad humana embonando, encajando perfectamente en la voluntad de Dios. Hermano, dígame, ¿quién detiene esa iglesia? ¿Quién detiene una iglesia que en su naturaleza humana busca encajar perfectamente con la voluntad de su Dios? Esa iglesia no la detiene nadie, hermano. La promesa sigue viva. La promesa sigue real porque es verdadera. La dijo el eterno, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue la promesa? Que ni las mismas puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia. Por eso que tenemos que ir adelante, hermano. ¿Cuáles fueron las últimas o casi las últimas palabras del apóstol Pablo cuando le escribía al joven Timoteo? Cuando ya estaba muy anciano, cuando ya estaba para ser sacrificado, cuando ya estaba a las puertas del mismo cielo, cuando ya estaba en las mismas puertas de la eternidad. ¿Qué palabras, hermanos? ¿Qué fue lo que dijo? Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. La cual me dará el Señor, no uno de los ángeles, no uno de sus siervos, los profetas que ya están con él allá, no uno de los líderes del pueblo de Israel, no uno de los jueces. No, hermano, el mismo apóstol Pablo dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Y dice, no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Y los únicos que podemos amar la venida de Cristo y desear que ya fuera, somos los cristianos. Por la confianza y la paz, lo que podemos disfrutar en Cristo desde aquí. Definitivamente, mis hermanos, el Señor Jesucristo, a una de las iglesias de Apocalipsis también, les decía, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Palabras que el Señor expresó a los cristianos de Esmirna hace 2000 años aproximadamente. La iglesia, una de las iglesias del primer siglo. Hermanos, creo que definitivamente no habrá experiencia más sublime, no habrá experiencia más maravillosa que ser llamado al trono de la gracia para recibir la corona de manos de nuestro Señor. Ser ese momento, hermano, donde todo lo que hayamos sufrido aquí en la tierra, todo lo que hayamos padecido por ser cristianos, ¿quién se acordará de aquello? Estar frente a los ángeles y estar frente a todos los redimidos en la misma presencia del Señor. Y que se escuche mi nombre, y que se escuche su nombre, mi querido hermano. Y pasa al frente y ven y recibe tu corona. Y que sea nuestro Señor Jesucristo mismo el que nos coloca esa corona en nuestra cabeza.
en nuestras sienes para portarla y disfrutarla y gozarla por toda la eternidad, donde el tiempo no termina, donde el tiempo no acaba. Estaba leyendo de un anciano que después de consagrarse a su Señor, después de tomar una decisión de consagración, él escribió: yo vivía comparativamente puro, relativamente honesto, apropiadamente afectivo, intermitentemente desinteresado, pero eso solo era para mí, porque me hacía sentir bien. Pero cuando comprendí que la calidad de una vida consagrada es superior, no deseo dejar de vivir así. ¿Se da cuenta entonces, hermano, qué diferencia hay entre vivir una vida cristiana, como muchos cristianos, como cualquier cristiano, pero vivir una vida cristiana de alto nivel, una vida cristiana de alta definición, diría el evangelista Luis Palau? Una vida cristiana de alta definición es otra cosa, mi hermano. Es otra cosa. Dejemos de ser cristianos comunes. Dejemos de ser cristianos que pasamos desapercibidos y comencemos a impactar al mundo. Comencemos a impactar a nuestros vecinos. Comencemos a impactar a la sociedad que nos ve. Comencemos a impactar aún a nuestros gobernantes por el testimonio poderoso de un militar que vive en poder, de un soldado de Jesucristo que está allí listo para pelear la buena batalla y la batalla de la fe. Hermano, tenemos que entender esto. Cuarto punto, y con esto voy a terminar. La iglesia persevera, o la iglesia que persevera, es aquella que se mantiene despierta. ¿Cómo hace énfasis la palabra de Dios en este asunto de mantenernos despiertos? Creo que el deber de todo cristiano es mantenernos alertas. Dice el apóstol Pablo: es ya hora de levantarnos del sueño. Es ya hora de levantarnos del sueño. Y la palabra sueño está muy relacionado en la palabra de Dios con la insensibilidad al entorno. En este caso, cuando un cristiano duerme, se vuelve insensible al pecado que le rodea. Y cuando espiritualmente estamos dormidos, hermanos, perdemos sensibilidad al entorno que nos rodea. Perdemos sensibilidad al pecado y nos comenzamos a enredar con él. Nos comenzamos a envolver en eventos, en actividades, en conversaciones, donde el pecado está presente y el cristiano se ve envuelto en eso. ¿A causa de qué? De descuidos espirituales que lo adormecen o lo han estado adormeciendo. Que de pronto sucede algo y no tiene capacidad de reacción porque ha estado durmiendo. Entonces, hermanos, aquí la exhortación que el apóstol Pablo hace en Romanos capítulo 13, versículo 11 y 12, no es a incrédulos. Es una exhortación a creyentes, a cristianos, a la iglesia cristiana de Roma. Y usted y yo, hermanos, ahora recibimos este exhorto de parte de nuestro Dios. El Espíritu Santo nos está haciendo este exhorto a ustedes y a mí. ¿Por qué? Porque ustedes y yo corremos el mismo riesgo de quedar dormidos si nos dejamos envolver por el entorno donde nos movemos cada día. Puede ser donde vivimos, puede ser en el área laboral, puede ser en el área familiar inclusive, en el área de los amigos, en el área social donde nos movemos, en el área deportiva, en el área donde usted quiera, hermano. Pero si nos dormimos y nos dejamos llevar
podemos correr el riesgo entonces de no reaccionar oportuna y correctamente. Es tiempo entonces, hermanos, de mantenernos despiertos. Ciertamente el dormir para nuestro cuerpo es una necesidad, ciertamente. Dormir es una necesidad para el cuerpo, pero no para el espíritu, dígalo bien. El cuerpo tiene la necesidad de dormir porque necesita descanso. Aunque no hagamos nada en todo el día, el cuerpo reclama un tiempo de descanso y de dormir. Y entonces hay que dormir, pero espiritualmente, hermano, no hay una exigencia de dormir. Nada nos exige dormir, porque en la Biblia el dormir es sinónimo de sueño espiritual. Es sinónimo de descuido espiritual, es sinónimo de falta de vigilancia, es sinónimo de exceso de negligencia. ¿Se da cuenta qué importante entonces es mantenernos despiertos? Recordemos cuando al Señor Jesucristo lo aprendieron. ¿Cuáles fueron las palabras que le dijo a Pedro, Jacobo y Juan? Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso es que usted y yo tenemos que estar despiertos, porque la carne que va para donde nosotros vamos, a cualquier parte que vayamos, en cualquier momento del día, ante cualquier circunstancia, la carne está allí. Es el depósito donde usted y yo vivimos, pero esa carne es débil. Por eso hay que fortalecer el espíritu, para que esta carne sea controlada, sea dominada por el poder de la presencia del Señor, del Espíritu Santo en nosotros, y que esta carne viva sometida a ese poder llamado Espíritu Santo. Por eso le decía al principio, qué hermoso, qué belleza sería que la voluntad de esta carne se someta a la voluntad divina. Sería un ensamble perfecto, hermano. Una conjugación exacta. ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios respecto al dormir o al soñar o al sueño? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Me parece interesante esto. Sed sobrios y velad. Y el Señor da la razón, una razón súper poderosa. Porque vuestro adversario, el diablo. O sea que si usted no sabía que tiene un enemigo, un adversario en su vida cristiana, el Señor se lo está diciendo a través del apóstol Pedro. Y es el diablo. Es el diablo. Y anda como león rugiente, como león hambriento, como león enojado, león malhumorado, león molesto, león rabioso. Y anda alrededor, no buscando quién se la hizo, sino quién se la va a pagar. Anda como león rugiente buscando a quién devorar. Hermanos, cuando leemos la parte final de la parábola de las 10 vírgenes, el Señor dice estas palabras: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque no sabéis ni el día ni la hora cuando el Hijo del Hombre ha de venir. Por eso hay que mantenernos despiertos espirituales, despiertos en nuestra vida cristiana. ¿Por qué perjudica al cristiano el sueño espiritual? ¿Por qué, mis hermanos? Sencillamente porque el que duerme está a merced del enemigo. Mientras usted y yo estamos dormidos, somos los más vulnerables de lo que sea que esté ocurriendo en nuestro entorno. Así de simple. Donde el enemigo se aprovecha.
y puede hacer con nosotros tantas cosas y hacer que dormitemos más para robarnos lo mejor que tengamos en casa. El que duerme está inactivo. Y uno de los peores errores que podemos cometer como cristianos es mantenernos ociosos. Por eso hemos hecho todo lo posible porque en esta pandemia la Iglesia Bautista Central se mantenga viva, activa, donde nuestros niños puedan estar vivos y activos, donde nuestros adolescentes se mantengan también en ese nivel, nuestros jóvenes, como adultos también, hermanos. Lástima que no se puede lograr todo lo que quisiéramos, pero es la razón de poder o de querer hacer algo, porque la ociosidad es el taller favorito de Satanás. La ociosidad es el taller favorito de Satanás. Es mediante la ociosidad que se generan los malos pensamientos, hasta los malos deseos, las malas ilusiones. Recordemos qué le ocurrió al rey David cuando él debió haber estado en la guerra, en la batalla con su ejército, pero no fue, se quedó en casa y andando caminando por el tejado en su casa real, volteó con el vecino y vio a la vecina que se estaba bañando y quiso entonces hacerse de ella íntimamente y la mandó traer y pecó y adulteró. Qué terrible realidad. ¿Consecuencia de qué? De la ociosidad. De la ociosidad, hermano. Si David hubiera estado en el lugar que le correspondía, si David hubiese mantenido su espíritu ocupado, su mente ocupada, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo ocupado, no hubiera caído en el pecado que cayó, hermano. Por supuesto que no. La iglesia que impacta, hermanos, la iglesia que impacta es aquella que persevera unida. No se nos olvide esto. Queremos impactar como Iglesia Bautista Central. Mantengámonos unidos. Mantengámonos unidos. La iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva o la primera iglesia, como también se le conoce, la iglesia en el libro de los Hechos, ¿en qué se mantuvo unida, hermano? Déjenme decirle en qué. Primeramente, en la doctrina de los apóstoles. Aquellos hombres y mujeres no volvieron atrás a los pocos días de haberse convertido a Cristo. Ellos no quisieron volver atrás, ni siquiera voltear a los lados, ni se fueron de lado al poco tiempo de haberse convertido a Cristo. No solamente ellos vivieron un cristianismo efervescente y con todo fervor, valga la redundancia, solamente en los primeros días, mientras se hallaban bajo el entusiasmo del primer amor. No, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia giraba alrededor de la palabra de Dios. Se mantuvieron firmes en la sana doctrina, en la doctrina de los apóstoles, cuyo fundamento era nuestro Señor Jesucristo, como hasta este día. El fundamento sigue siendo nuestro Señor Jesucristo. Y esa fue la razón por la que impactaron al mundo conocido hace 2000 años aproximadamente. ¿Por qué debemos impactar al mundo usted y yo? Porque vivimos la palabra. Porque nos mantenemos en la palabra, porque nos mantenemos unidos por la palabra, por la doctrina, por la enseñanza de los apóstoles, cuyo fundamento y piedra angular se sigue llamando Jesucristo, el Señor de la iglesia, cabeza de la iglesia, fundamento de la iglesia, piedra angular de la iglesia. Hermano, tenemos que ir adelante. Aquella primera iglesia se mantuvo en comunión, convivían juntos, dice la palabra de Dios. Comían con alegría y sencillez de corazón. No importaban las diferencias que entre ellos había. Sencillamente ellos alababan al Señor
unidos, dice la palabra de Dios. ¿Y qué resultó en consecuencia? Que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Creo que no tenemos mayor ejemplo que la iglesia del primer siglo para que la iglesia bautista central tenga un modelo de iglesia a seguir. Una iglesia que amaba, una iglesia que servía por amor, una iglesia que se preocupaba por amor, una iglesia que estaba allí con sencillez de corazón, una iglesia que a pesar de los problemas, a pesar de las diferencias, a pesar de los conflictos sociales, a pesar de los trastornos y a pesar de las persecuciones contra ellos por ser hijos de Dios y vidas diferentes transformadas por el poder del Espíritu Santo, ellos, hermanos, donde quiera que se escondían, testificaban, donde quiera que iban, proclamaban la palabra, donde quiera que estaban, evangelizaban, donde quiera que estaban. La vida que ellos vivían era una vida poderosa y eso impactó al entorno donde ellos se movían, hermanos. Y en consecuencia el Señor agregó a la iglesia a aquellos que habían de ser salvos. Estamos por terminar un año 2020, por entrar a un nuevo año 2021. Nos esperan nuevos retos, nuevos desafíos, nuevas cosas por experimentar. Este 2020 nos trajo cosas impensadas, inimaginables. Pero el Señor nos ha traído hasta aquí. El Señor nos ha traído hasta aquí. Así que, mis hermanos, les animo a terminar con alegría, con sencillez de corazón, pero fieles, leales a Cristo, con un corazón dispuesto al servicio, con un corazón dispuesto a darse para el Señor. 2020 no termina. Yo decía, tan cerca y tan lejos. Dios nos permita aquel 31 de diciembre próximo estar allí para dar el último mensaje de la palabra de Dios de este 2020 y poder comenzar el 2021 y poder comenzarlo con renovados bríos, con planes y proyectos y programas y con mucho deseo en el corazón de que el nombre de Jesucristo sea honrado, sea alabado, adorado y glorificado. Les animo, mis hermanos, a ser esa iglesia que persevera, a ser esa iglesia que está consciente de que el tiempo se está acabando y de que tenemos que vestirnos con las armas de la luz, manteniéndonos bien despiertos, pero bien unidos, porque hay un mundo a quien impactar con nuestra predicación, con nuestro testimonio, con nuestra vida poderosa en el Espíritu Santo. Y tenemos que ir adelante, mis hermanos, bien despiertos, porque hay una corona que nos espera. Y esa corona es para siempre. Le animo entonces a hacer esa diferencia. Si en el pasado no lo ha sido, a partir de hoy, proponerse o proponernos hacer la gran diferencia, meternos en la palabra, meternos con el Señor a través de la oración y que nuestra vida sea una vida de luz, donde los demás no tropiecen, sino que nosotros mismos les alumbremos el camino por el testimonio de vida cristiana que estaremos dando. Y que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre de Dios el Padre y el nombre del Espíritu Santo, como Dios Trino, sea enteramente glorificado. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por bendecirnos este día con tu palabra. Gracias por este mensaje que nos has regalado, Señor, en esta tarde. Oro que como palabra tuya y semilla
caiga en buen terreno. Terreno que pueda hacer germinar esta semilla y traer fruto para gloria tuya. Bendice tu Iglesia Bautista Central. Bendice, Señor, mi vida personal, mi familia. Bendice a nuestros líderes. Bendice a nuestros coordinadores de ministerios. Bendice a nuestros diáconos con sus familias. Bendice a nuestros maestros de escuela dominical. Bendice a nuestros maestros de culto infantil. Bendice, Señor, desde los bebés hasta los adultos mayores. Bendice las mismas instalaciones que tú nos has regalado, Señor. Ayúdanos a ser administradores correctos, fieles de tus bendiciones. Padre, quita lo que nos estorbe y ayúdanos a ir adelante. Y ayúdanos a brincar lo que puede estar al frente estorbándonos, a fin de crecer espiritualmente, tomados de tu mano, yendo solamente hacia el frente y caminando, volteando hacia arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Gracias, Padre, por hacer posible este culto, la transmisión de este culto. Gracias, Señor, porque esto solamente es posible en ti. Gracias, Señor. Gracias por mi familia. Gracias por mi ministerio. Gracias por mi salud. Gracias, Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén.